Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, amabilísimos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Julio Cordero, son exactamente las 7 de la noche y como siempre aquí está con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch. Como me gusta empezar a mí el programa, vamos a hablar de los precios del petróleo. Cerró en alza, 58,59. Es muy probable que mañana haya una nueva alza en los precios de los combustibles. Hay que esperar mañana a las 10 de la mañana en que Industria y Comercio lo diga, pero termina en alza. Esta semana tiene 4 días consecutivos subiendo. Ya va por 58,59. Se acerca a la barrera de los $60, todavía lejos de los 74 que estaba en el mes de octubre. El oro subió 1.293,40 la onza Troy, y esos son los productos que más nos afectan, petróleo y oro. Doña Milagro, mire, finalmente, yo le estaba dando mucho seguimiento al caso. No hemos dicho que soy yo y que soy tú y que soy las 7. Y le dije que siempre la acompañaba a usted, que andaba por ahí. Que andaba por ahí, que estaba allá adelante resolviendo un problema. De nuestro invitado de hoy para ver cómo, porque no hay que ponerle activo en esa dirección. Dime. Mire, yo le di mucho seguimiento al caso del avión Boeing 737, sobre todo después que vi en el New York Times que los aviones, que los American Airlines los utiliza en su ruta Miami-Santo Domingo. Ese es el avión que utiliza. Y llamé al Instituto Dominicano de Aviación Civil, no me pude comunicar con el departamento. Anoche tú explicaste eso. No. Pero ahora no. Llamaste hoy. No. Eso fue antenoche. Sí, antenoche. Pero yo seguí llamando, no me pude comunicar, pero vi en el portal sí, de ellos, que ellos decían que estaban esperando la decisión de la investigación. Y no era así, estaban esperando la decisión que tomara los Estados Unidos. Tan pronto el presidente Trump anunció que los dejaba los 8 en y los tierra, 9, los 8 y los 9. Sí, los 737, que es la versión más moderna. Que son el 8 y el 9, pero los dos. Y 7, 8 y 9. 737 MAX, 7, 8 y 9. De esos aviones hay 350 en operación, pero hay órdenes. Sí, pero hay órdenes para 4.500 más que no se sabe qué va a pasar. La prensa en el mundo entero está dando seguimiento y están diciendo que Boeing sí tiene recursos para pasar el mal momento. Seguramente le hagan adecuaciones técnicas, pero lo extraño del caso es que la FAA, o sea, lo que es el equivalente al Instituto de Aviación Civil de los Estados Unidos, Federal Aviation Administration, sí, no dijo, siempre mantenía la tesis que era de que los aviones eran seguros. Es el presidente Trump. Pero no, déjame decirte algo que pasó, porque lo oí, que algunos pilotos habían dicho en privado que habían tenido ese fallo de que el avión en un momento determinado intentaba tomar para abajo, cogía hacia abajo y daba un gran esfuerzo retenerlo, y que eso no lo habían denunciado oficialmente, pero confidencialmente habían comunicado en secreto tanto a las compañías que viajaban, que encontraban defectos, que habían encontrado ese problema. Yo pienso que eso fue realmente fue convincente, porque fueron 3 aviadores que dijeron que había tenido el mismo problema. Bueno, hay una guerra comercial. También eso. Entre Boeing y Airbus. Por eso no era muy confiable que los países europeos hubieran tomado la decisión. Que la tomaron. Sí, antes que los Estados Unidos. Antes que nadie. Ahora, obviamente que algo
algún defecto tienen que tener, no solamente porque se han caído 2 de 350. Sino por lo que yo te comento ahora. No, sino porque tantos países, 40 y pico de países lo prohibieron. Sí. Por eso la extrañeza, mi extrañeza, de que República Dominicana, obviamente, la República Dominicana no tiene técnico para la hacer una investigación, ¿no? Pero, señor, por cuestiones de seguridad, en lo que se averigua el caso, son vidas humanas. Pero no trataron tanto. Yo pienso que fue como 2 horas después de Trump. No, perfecto. Estaban esperando la decisión de Trump. Y mi queja es, no tienen que esperar la decisión de Trump. ¿Por qué hay que esperar la decisión de Trump? No, Cuando había 40 países, incluyendo países a los que le podían preguntar, embajador francés, dígame por qué Francia lo está prohibiendo ese avión. Embajador inglés, tenemos buenas relaciones, tenemos embajada aquí, averígueme por favor qué es lo que está pasando. Pero bueno, no. esa era una visión, esa era una opinión tuya respetable. Es mi opinión. Como respetable algunas opiniones que yo oí hoy de... Concho, no sé si tienen derecho de autor, porque los derechos de autor hay que tener un cuidado hoy, que son eminentemente importantes. Ya tú ves que no te pasan por la televisión nada que esté ya calificado por YouTube como propiedad de YouTube. Fíjate, Julio, decía Uchi Lora esta mañana, quiero decir el autor para que no vaya a tener abuso del derecho de autor. Además, a mí siempre me gusta citar la fuente. La por eso yo dije que había leído en el periódico Listín Diario de un si Twitter que publicó la le va a preguntar el Jean Alain. Así que le dicen ahora, sobre todo en Diario Libre, si le va a preguntar a Moscoso por qué archivó los expedientes, si se lo va a preguntar al magistrado Segarra, a la agradable persona de Segarra, si le va a preguntar al Liroito por qué lo archivaron. O sea, si le van a preguntar, o sabe a lo que llegó Uchi Lore de decir que como hombre que sabe tanto de música y de décima, esas cosas le quedan muy bien. Si le van a preguntar al presidente que tiene por el problema de Odebrecht, la fotografía que se ha tirado con Ángel Rondón, tú oyes. Dice yo le quiero agradecer. La prensa. Yo le quiero agradecer a Uchi ese tipo de análisis que hizo hoy sobre la imparcialidad o la parcialidad de la justicia dominicana. Uchi, Amelia y Javier están indignados, como está la mayoría del pueblo dominicano. Totalmente indignado. Por esta situación que es pone al gobierno en una situación embarazosa, pero una además, situación difícil. Además, cuando hay un juicio, si tú hay una impugnación a un juez, ese juez no puede seguir la causa hasta que no resuelva sobre la impugnación. Si hay un caso en el que hay un juez que ha tenido que parar el juicio por impugnaciones, es el magistrado Ortega, que está dirigiendo el caso, conduciendo el caso de Odebrecht, conociéndolo. Entonces, si hay una impugnación a un miembro colegiado que está dentro de la ley 107, 13, y el colegio de la magistratura es un colegio, un organismo colegiado. Han debido conocer esa impugnación, como establece el artículo 19 de esa ley, como primer acto de su, así lo decía ayer Orlando Goremera, lo decía con claridad. Era lo primero que tenían que hacer, ver esa, y eso daba lugar a que se conociera realmente, porque como dijo la magistrada Germán, ella nunca se ha opuesto a ser investigada. Lo que se tiene que oponer todo el mundo es que al que hizo y fue parte a lo que hicieron, porque eso lo hicieron entre los 8, tú y Julio. Claro. Fue un trabajo en equipo. Pero que uno lo desconociera es realmente una manera, porque se reglamentaron la tranquilidad del uso de cómo utilizar el recurso del cuestionamiento, dando derecho a que los otros se defendieran. Entonces, Julio, eso no tiene que una persona que esté en el Consejo de la Magistratura, que no está ahí por miembro
para hacer su función de Procurador General de la República, sino como miembro del Consejo de la Magistratura. Él se tiene que regir ahí por el reglamento que rige el funcionamiento, y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo de la validación de la aprecio de la manera de hacer el proceso de conocimiento, de acercamiento a cada una de las candidaturas. Doña, que no se nos olvide que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura... Es el presidente de la República. No, es el encargado de hacer cumplir el reglamento. Tampoco lo hizo cumplir. Pero el procurador... Yo no me hago ilusiones, doña, de que lo van a sustituir, a pesar de que ha demostrado que no tiene capacidad. Y no tiene capacidad no solamente por esto de Miriam Germán, por el juicio Odebrecht, sino por el juicio de Odebrecht. Pero él está el dolor con la magistrada Germán es que se lo advirtió. Sí. Le digo, arregle eso. Arregle eso, exactamente. Arregle eso. Pero yo no tengo ninguna duda de que ese señor está ahí precisamente para complacer al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que está interesado en que no estén todos los que son ni son todos los que estén. Ese es el problema. Por culpa de otro PLDista. Vamos a hablar, y de la misma categoría que el de ahora. Porque alguien le quitó la inamovilidad a los jueces. Y alguien llevó a la Constitución del 26. Oye, qué manera de recordar. Los jueces... déjeme hacerle la pregunta. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron elegidos en la Constitución, en el momento en que usted era miembro del Consejo Nacional, es decir, la Suprema Corte de su... Presumiblemente ellos eran inamovibles, porque ¿qué es lo que garantiza? Que ese fue un gran debate en el que participó muchas veces el juez Subero. Y ese era el miedo a la justicia independiente. Recuérdate que, ¿qué es lo que hace que por ejemplo, aquí el Yananán dijo, es rápido, Yananán dijo que así se hace en otros países, en los interrogatorios. Sí. Él hablaba de los Estados Unidos, seguramente porque de allá venía. Pero vamos a hablar de esto. El problema es, ¿tú has visto que un juez en los Estados Unidos lo cambian cada cierto tiempo? ¿O es cuando se van, cuando hay una cosa vacía? Cuando se muere uno, cuando uno se enferma, cuando renuncia. Lo que le da al juez la categoría de ser un juez firme, dueño de totalmente su obligación de juzgar, es que lo tengan. Aquí ¿qué es lo que pasa? Porque esa inamovilidad es el juego de cada año de los jueces complacientes para que no lo muevan en la próxima Consejo de la Magistratura. Claro. La inamovilidad, como la independencia financiera del Poder Judicial, del que son culpables hasta los jueces, hasta los mejores jueces, porque la ley establece cómo ejecutar, hacer obligatorio, ejecutar el 2.6 del presupuesto que le corresponde. Óyeme, y suben el presupuesto del Poder Legislativo. Tú oyes. Y esos jueces han sido incapaces de plantarse en dos patas para que suban, ejecuten el presupuesto de la justicia. Y sin embargo, se ejecutan los demás poderes del Estado, menos eso. Entonces vamos a hacer una pausa. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta con usted, doña, un servicio público. Hay un telemaratón mañana 12 a las 8:30 de la noche en el Centro de Convenciones de Sosúa, al lado del Parque de las Flores. Eso es para recolectar fondos para la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Sosúa. Hermoso. Así que todos los que nos estén oyendo, nuestros oyentes en Puerto Plata, apoyen, que es una buena causa. Es una causa hermosa. Señores, tenemos aquí de visita a Carlos Salcedo. Carlos Salcedo no es un abogado, es un intelectual, es un dominicano a carta cabal, un mocano 100%, prominente. Pero una persona que ha jugado papel en los últimos momentos, en los últimos años históricos de la historia del país, jugó un papel formidable en el caso de Van Inter, siempre ha pegado al derecho, siempre ha pegado
a mejorar el desempeño de la justicia dominicana. Y hay mucha gente que tenemos admiración y respeto. En estos días me encontré yo con un libro tuyo no me digas. que me habías dedicado y estuve volviendo a leer el libro con esa capacidad de exposición y de llamar, agarrar a uno en el tema, como así te da tu voluntad. Así que yo estoy muy orgullosa de que esté con nosotros, Carlos. Yo más. Usted sabe, doña Milagros, el cariño, el aprecio y la admiración. Van a decir que esta es una reunión de bombos mutuos. De bombos mutuos, pero que yo creo que la cuidado. gente, en el caso suyo, la gente lo sabe, el país lo sabe. A ver si le pegamos algo a Julio, que es un gran amigo. Se le pega también, se le pega. Carlos ha cumplido un papel muy hermoso en un caso que va a ser paradigmático en el país, que es el caso de Odebrecht, defendiendo a un hombre que todos conocemos con mucho respeto, tú con Peblano, pero más que nada lo hemos visto dirigir con una honestidad fuera de serie. Solamente un hombre como él podría dirigir un partido sin un centavo, crearlo, organizarlo, y además y dejar fondos. Y dejar fondos, dejar fondos y dejar las Suficientes. cuentas pagas. Claro. O sea, en una materia en que se supone que la política no es seriedad. Él, como político, ha demostrado ser seriedad. Y te ha tocado defenderlo. Así es. En una causa que va a ser un marco. Va a ser muy importante desde el punto de vista de la justicia dominicana, del equilibrio de la justicia y de la ponderación con que un juez pueda ver. Esta parte del proceso es apenas una parte, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es tu opinión de esa experiencia, esa convocatoria? Cuéntame. Mire, yo creo que el país debe saber primero que nosotros tenemos un compromiso de hace muchos años, ha quedado dicho en lo que usted ha expresado, y es que el compromiso nuestro no es solamente con el ejercicio de una profesión éticamente comprometida, deontológicamente, lo que nos toca como profesionales, sino también con el mejoramiento del sistema de justicia. Tenemos más de 40 años trabajando por ello, desde muy jovencitos. Nuestro paso por la FINJUS y nuestro paso por varias instituciones como asesor nacional e internacionalmente, sí. Así es, lo dice todo. Un sacrificio que se hace en beneficio del país, usted lo ha hecho como servidora pública, y tengo que decir en este momento, quizás tú no lo sabes, Julio, pero cuando doña Milagros era vicepresidenta de la República, nosotros despachábamos ¿cuántas veces, doña Milagros? Muchas permanentemente. Veces, porque estábamos en la reforma, en la elaboración, hacer aprobar las leyes que hacían posible la implementación del procesal penal. Así es. ¿Y cómo se hizo? Porque él era guía de lo que había que hacer. Ellos me cogieron tramposamente para que yo hiciera el trabajo. Porque había una cantidad de leyes que hacer, que organizar. ¿Cómo eliminar miles de casos que estaban por años en la justicia sin conocerse? Claro, claro. ¿Cómo hacer, además, conexión entre dos sistemas, entre dos estilos de ver el penal, su procedimiento y su procesal, para hacerlo aceptable al país, para hacer adelantar el proceso judicial en la República Dominicana? Mire, fue una experiencia para mí agradabilísima, que tengo que decir y admirar en su persona la dedicación, el tiempo, que aún con sus ocupaciones, usted recuerda que usted era vicepresidenta y ministra de Educación, y le dedicaba un tiempo maravilloso de horas y horas a este proceso. Porque se necesitaba, así es, se necesitaba una ley de transición, como usted bien ha apuntado. Sí. Una ley de transición porque evidentemente había un sistema mixto sí, que tenía elementos del inquisitivo y del acusatorio que ya colapsaba, que llegaba a su final. Pero qué hacer con todos los casos que se manejaban con el sistema mixto anterior. Sí. Y eran miles y miles de casos. Entonces había que hacer una ley de implementación con todos los detalles. Pero una ley que era hacer esa ley, parte del trabajo de ley de la defensa pública. La defensa pública. Es decir, todas las normas. Que es una normas, de las cosas en las que nos hemos quedado más atrasados. Claro. Y en que la justicia dominicana no ha entendido claro, que es de su conexión con la sociedad, claro, con el pueblo llano. Claro. Y eso también se debe mucho a que no se han plantado
en la ejecución de su presupuesto. Así es. Que así tienen es. en la ley de presupuesto, tienen inclusive en la ley de independencia de los poderes públicos, tienen recursos hasta para cárcel, para el director de presupuesto, el director de la tesorería, inclusive del gerente del Banco de Reserva, que no ejecuten, que no le den cabida a su ejecución presupuestaria. Así es. Y luego, ese Código Procesal Penal es, yo diría, una de las transformaciones más grandes que adelanta la transformación ocurrida en términos constitucionales en el año 2010. Sí. Lo que ocurre en el año 2010 está anticipado en el Código Procesal Penal, porque es, diríamos, la sombrilla constitucional de los niveles de garantía que necesita un ciudadano cuando llega al sistema de justicia. Porque antes la eficiencia del sistema era una eficiencia a toda costa. Es decir, era arbitraria, abusivamente, la decisión de los tribunales, pero porque normativamente estaba prefijado así. Era el país que estaba en esa norma. En el país que estábamos normativamente. Entonces, ¿qué resulta? Una cosa muy justa, que es eso lo que le da paso a la reforma del 10. Del 10, exactamente. Es el anuncio necesario de lo que debía ocurrir. Entonces, como era a toda costa la investigación, recuérdese que quien investigaba era el juez de la instrucción. Sí. Y evidentemente había una confusión de las funciones, porque quien investigaba era el juez también. Él investigaba y al mismo tiempo concluía su propia investigación enviando a juicio. Y el Ministerio Público, el fiscal, intervenía con un acta de acusación, que era un formulario que simplemente recogía y enviaba a juicio. Y luego, cuando llegaba a juicio, llamaban al imputado: mire, usted tiene un juicio aquí, venga, constituye abogado. Eso era el proceso penal antes. Y entonces, perdón, un juez de instrucción tenía necesariamente que tener una caterva de empleados. No lo tenía, debía tenerlo. Debía tenerlo, pero no tenía esa cantidad, era insuficiente y había... Por eso había una acumulación de casos que no se conocían. Enorme. Atrasados en la justicia. Entonces, bueno, ¿qué resulta? Que los pilares en los que descansaba fundamentalmente el Código Procesal Penal, el nuevo código, era precisamente en los niveles de eficiencia, para lo cual había que necesariamente hacer parir las instituciones que hicieran eficiente el sistema. Y segundo, que en igual condición también existieran las garantías. Porque como el imputado era un convidado de piedra, es decir, era un invitado, al final del proceso no podía participar ni la defensa ni nadie en un proceso oculto, secreto, escriturado, básicamente, que era oral solamente en la audiencia de juicio, en el fondo. Pero antes era oculto. Pero ahí se llevaban de encuentro todos los niveles de defensa, las garantías, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Y este nuevo código le dice, y ahora que usted me pregunta del caso Odebrecht, precisamente... Ahí es donde yo creo que se encuentra la aplicación de una cantidad de oportunidades de mejorar la defensa, el derecho a la prueba, al proceso, que hace del proceso mucho más interesante y mucho más aplicador de todo lo que se ha venido haciendo en transformación judicial. Así es. Y ahí están las novedades. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Te he dado, diríamos, en el clavo de lo que es un proceso penal acusatorio, de lo que es un proceso penal contradictorio. Contradictorio significa que desde que inicia el proceso y una persona está siendo de alguna manera investigada, tiene que ponérsele en conocimiento de que se le está investigando por un proceso penal. ¿Para qué? Para que pueda participar activamente en concurrencia con la investigación que realiza el Ministerio Público y conozca de los elementos y evidencias que se van reuniendo en su perjuicio. ¿Para qué? Para que pueda sugerir al Ministerio Público investigaciones adicionales y complementarias o subsidiarias y al mismo tiempo poderle ofrecer una teoría del caso diferente a la que el Ministerio Público posiblemente esté conduciendo, porque no está teniendo en cuenta a lo mejor algunos elementos que sí la defensa, en el ejercicio legítimo de su derecho, pues puede aportar, porque el Ministerio Público está, en este caso, condicionado por un principio de actuación que se llama el principio de objetividad, que le obliga a reunir las pruebas que son de cargo como las pruebas de descargo. Pero un Ministerio Público que desde inicio de un proceso de investigación diga, yo voy a acusar, evidentemente que va a descartar todas las pruebas que obran en favor de la defensa para descartar su participación en un proceso penal de un imputado. Y eso no es lo que el Ministerio Público debe hacer. Estamos entrando en materia y ahora hay que hacer una pausa para entrar en lo que es realmente interesante. Muy bien.
Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso y estaba Julio hasta mortificado por los espacios del comercio que tanto le agradan a la Z. Bueno, vamos a hablar ahora de esa plataforma que hemos dicho, de esa situación, porque este caso llega en donde está más en el desarrollo, que había comenzado muy a profundizarse con lo de Baninte. Llega ahora, te llega a tus manos este proceso que está dirigiendo en la defensa de don Andrés Bautista. Mira, doña Milagro, Julio, yo creo que en la experiencia de 32 años que tengo en la profesión de abogado y dedicado al plano institucional desde muy antes, y también en los ámbitos intelectuales que usted ha identificado, una de las más grandes experiencias que yo puedo tener, triple, es esta. Por una razón sencilla. Primero porque a Andrés yo no lo defiendo solamente porque sea un abogado que él me haya elegido para su defensa. Es que además yo soy vecino y amigo de Andrés. ¿Tú lo conoces? Lo conozco. ¿Lo conocemos? Desde hace años, pero además yo he sido su asesor, incluso fui el asesor de él como presidente del Senado. Del Senado, sí. Y he sido asesor de la familia de Andrés Bautista García, hace años. Por lo tanto, yo conozco de dónde viene. Su esencia. Exacto. Conozco el ser humano, conozco el productor agropecuario, conozco la interesa de toda la familia, la entrega, la generosidad, la dedicación a lo que hacen y, lo más importante, el nivel de integridad personal, familiar, profesional y como político y administrador de la cosa pública. Puedo dar testimonio de eso. Es decir, a mí en este caso me anima y me sustenta el conocimiento pleno que tengo de su persona, el conocimiento pleno que tengo de su familia, el conocimiento pleno que tengo de su ejercicio en el plano empresarial y también en el plano político. Es decir, a mí no me tienen que contar nada. Y se me facilitó el trabajo, hay que decirlo. Porque cuando a Andrés Bautista García le atribuyen tener en una cuenta 1.800 millones de pesos, Andrés, que no se me ponga bravo si me está escuchando, Andrés es una persona organizada. Sí. A veces a los tacaños le dicen organizados. Sí. No, Andrés no es tacaño, al contrario, muy generoso. Lo que quiero decir que es pero una persona él cuida el dinero del campo, yo lo he visto cuida el dinero y los pesos, porque eso es lo que hace, no porque quiere atesorar, sino porque a él le interesa que el patrimonio crezca en favor también de mucha gente, no solamente de su familia, y permanezca para siempre. Eso es tener visión de futuro y tener visión de garantía familiar. Porque eso fue lo que aprendió de don Chacho, su papá. Don Chacho, Eso fue lo que aprendió, porque don Chacho era un gran productor agropecuario, reconocidísimo y fundador de las empresas, de parte de las empresas que le atribuyen a Andrés, que fueron fundadas desde el año 1970, que le atribuyen a Andrés que la fundó desde entonces para lavar dinero a partir del año 2002-2003. Imagínense ustedes una persona que sabía que iba a ser senador en el año 94, que iba a ser presidente del Senado en el año 2001, y que iba a terminar en el 2006 en la presidencia del Senado de la República. Por lo tanto, como yo conozco eso, cuando le atribuyen los 1.800 millones, para mí fue fácil decirle, Andrés, búscame las pruebas de las ventas de Agropecuaria Bautista, que es donde le atribuyen esas cuentas, y luego la prueba de que tú no eres el único dueño de esa empresa. Eso es una empresa organizada. Caramba, Carlos, y vamos a buscar en almacenes, eso debe estar en los almacenes, etcétera. Vamos a buscarlo. Factura por factura, se buscó recibo por recibo, cheque por cheque y comprobante de depósito en el banco. De cada peso que le atribuyen en los 1.800. Y yo hice un cálculo adelantado, fue incluso para mí un atrevimiento, que yo lo dije incluso a la prensa. Cuando el Ministerio Público habló de los 1.800 millones, yo hice un cálculo rápido como hombre de campo también. Yo dije, Andrés, dame las estadísticas reales que ustedes tienen de la venta de kilogramos de cerdo, solo de cerdo, sin hablar de las vacas y sin hablar de otros productos, básicamente de esos dos. Bueno, nosotros me mandó la tabla y yo calculo rápidamente el mismo día, en un rato, calculo cuántos kilogramos había vendido y a qué precio promedio, y eso me daba 3.000 millones de pesos. Y yo anuncié al país que el Ministerio Público estaba equivocado, que esa cuenta no había manejado
1.800 millones, que era muy poco, sino que eran 3.000 millones. Y que se lo vamos a demostrar. ¿Y usted sabe qué pasó? Que eso fue lo que depositamos. Casi 3.000 millones de solo 14 años, que son más. Sí. Casi 3.000 millones manejó esa empresa durante los 14 años. Por lo tanto, el Ministerio Público se equivocó. Andrés es más rico. Claro, más rico relativamente, no es que más rico. Ese dinero, fíjese usted cómo lo maneja el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que esos 1.800 millones de pesos, Andrés lo que hizo fue adquirir una serie de fincas, 32 fincas, 32 fincas. Cuando eran 3 fincas, y usted sabe que una finca puede tener varios títulos, varias parcelas. Y ahí están, solamente hay que ir y verlas, y ver qué se produce ahí, qué se hace. Por lo tanto, el Ministerio Público estaba falseando la verdad por ese lado. Pero en el plano de los 1.800 millones, que no son 1.800 sino más, resulta que el Ministerio Público nos dice, pero ¿y esa empresa, primero, no tiene costos administrativos? No tiene costos financieros, no paga empleados, no tiene que pagar materia prima. Es decir, que los cerdos se alimentan del cielo, de la nada, del maná que llega del cielo. Y por lo tanto, los márgenes de beneficio son los que van quedando, que son reducidísimos en el plano agropecuario, que ustedes lo saben. Sí. Todas las peripecias y penumbras o penurias que muchas veces se pasan en este plano, que pasan años incluso perdiéndose dinero, otras veces se gana, otras veces se pierde, se van compensando. Llega a estas enfermedades que afectan a los animales. Mire, acabo de hacer un ejercicio matemático. A ver, ¿cuántos son 3.000 millones de pesos durante 14 años y entre 12 meses? 17 millones de pesos mensuales. Para una empresa como Agropecuaria Bautista, vayan y pregúntenle, le decía yo al Ministerio Público, a Indubeca, a Chef, a todos los grandes clientes de Agropecuaria Bautista. ¿Dónde están las pruebas de los cheques? Nada más hay que pedírselo. El Ministerio Público no se molestó nunca. No investigó. No investigó como era su obligación. Porque si hubiera buena fe, si no hubiera un sentido de objetividad. Mire, yo estoy... Y yo siempre le decía al Ministerio Público en el camino, entréguenme la prueba que ustedes tienen contra Andrés, para yo ver qué le deposito. Nunca me dieron nada. Al contrario, se burlaron de nosotros. Y eso no lo ordena el código, el nuevo código. No, el juez llegó a ordenarlo. Claro, el ya viejo, porque es un código de 14 años, pero es un nuevo código. Como Estados Unidos, como dice el último, el último hay que decir, o el pasado. O el pasado. Pero lo que quiero significar, y eso es muy importante, el Ministerio Público tiene un deber de objetividad. Y en la investigación no puede sesgarla, no puede cerrar la investigación a un solo tubo. Es decir, a ver por un solo tubo, un hoyo de un solo tubo, porque evidentemente tiene que abrir el espectro. Porque en juego está la presunción de inocencia. Es decir, el estado de inocencia de una persona está en juego, que debe garantizar el Ministerio Público y que el juez de la instrucción, cuando analice ahora, se retire a deliberar para enviar a juicio o no, que en el caso de Andrés ya quedó demostrado de que no hay forma de que lo envíen a juicio, porque cada uno de los elementos que estamos afirmando está demostrado. El Ministerio Público no tiene una sola prueba contra Andrés, al contrario. Entonces, en este caso, el juez de la instrucción ejerce un control negativo cuando realiza la audiencia preliminar. ¿Qué significa eso? El control negativo es que el juez de la instrucción debe evitar a toda costa que eso vaya a juicio, para hacer un juicio inútil, frustratorio, sobre todo pernicioso para una persona que la Constitución de la República y los instrumentos internacionales le garantizan el estado de inocencia. Entonces estamos hablando de cuestiones muy serias y graves cuando el Ministerio Público investiga. Es decir, el Estado, con el brazo poderoso que tiene, ¿verdad?, con el leviatán del Estado, puede irrumpir en la vida privada, en la vida de la investigación propia de un proceso penal e irrumpir en derechos fundamentales. Para hacerlo, tiene en los resguardos que tiene el Código Procesal Penal precisamente para evitar eso. ¿Cuál? La contradicción. Le permite el artículo 190 del Código Procesal Penal y siguientes que en la investigación, si bien es cierto, es oculta para los terceros, no puede ser oculta para las partes. No, menos para el imputado, que es el sujeto de la investigación, no el objeto, el sujeto de la investigación. Y como sujeto, automáticamente asume los derechos de defensa, que no es un derecho de defensa, los derechos de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que en este caso el Ministerio Público durante el proceso de investigación violó de manera flagrante y burda.
Yo, que he sido institucionalista y que hemos atacado fuertemente la corrupción y la impunidad, y hemos incluso hecho propuestas legislativas que están ya aprobadas en su gran mayoría, muchas de ellas, junto con una serie de personas, me duele mucho el papel pobre que ha hecho el Ministerio Público, porque a mí me hubiera gustado que la investigación abarcara a todos los que podían de alguna manera tener una relación con lo que pasó con Odebrecht. El reconocimiento internacional de que dio 92 millones de dólares en República Dominicana por soborno. La sobrevaluación. Claro, sin estudiar la sobrevaluación. Había que necesariamente abrir el espectro. Yo incluso me pregunté en el juicio, ¿por qué el Ministerio Público, si de 5.600 millones de dólares que aprobó el Congreso, de esos aprobó el PLD, solamente presidido por el actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, más de 3.000 millones de dólares, y en total 5.600 millones aprobó el PLD, y el PRD de entonces aprobó solamente 161 millones de dólares, y Andrés aprobó solamente 104 millones de dólares, y los delatores premiados dicen que no participó en esos 104 millones de dólares en ninguna aprobación ni tuvo influencia en eso, y le atribuyen la influencia en proyectos que sí aprobaron otros presidentes. Otro presidente. ¿Cómo es que está incluido ahí, no los demás? ¿Cómo no fueron objeto de investigación minuciosa? Evidentemente que se trata de descartar, de hacer una investigación sesgada, aislada, perniciosa, y que incluso revela por dónde es que anda, en este caso, el Ministerio Público, qué es lo que quiere proteger, qué es lo que quiere ocultar, qué es lo que quiere apañar, y la República Dominicana no necesita eso en el plano institucional. Lo que necesita es fortalecer al Ministerio Público, que tiene que demostrar el nivel de eficiencia, la alta profesionalidad, y que no va a actuar en desmedro de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, que como Andrés merece todo el debido respeto. Nunca en un momento como ahora la justicia dominicana ha necesitado dar un salto de institucionalidad, de respeto al sistema, al derecho, a la aplicación de la justicia. Doña, y sobre todo de dejar satisfecha una ciudadanía que lo está pidiendo, porque está saliendo la falta de una justicia confiable en las encuestas que salen de vez en cuando. Claro, no, claro. Y los últimos, el tratamiento de la justicia inadecuada. Quizás no sea prudente, pero el tratamiento del caso de la jueza, la magistrada Germán, demuestra la capacidad del Ministerio Público de colocarse por encima de la ley, de sus normas, porque él no estaba ahí como procurador de la República, está ahí con el título de procurador, pero como miembro del Consejo de la Magistratura, que su régimen tiene que ser el que estaba enmarcado en la norma, en el reglamento que establece cómo tratar en el caso de estudio para conocimiento y evaluación de los candidatos a jueces o la validación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Él tenía que aportarse a eso. Ahora, si eso lo hace ahí, ¿por qué no hay que reconocer que lo ha hecho? Es quizás una persona que no estaba a la altura capazmente, con capacidad para manejar el derecho. Él tiene un discurso, pero no una actuación. Mire, hay gente que tiene un sentido errado, distorsionado, desnaturalizado de la autoridad. Sí. La autoridad descansa en la legalidad, en el respeto a las normas existentes. Sí. Las normas no solamente tienen que ser válidas, se legitiman a través de la autoridad. La autoridad que tiene que ser celosa en el cumplimiento de cada una de las normas. Exactamente. Con su conducta. Y hay una obra de Jürgen Habermas, que ustedes conocen, que habla precisamente de facticidad y validez. Una norma es factible en la medida en que la sociedad, evidentemente, se congrega alrededor de ella y la prueba para la organización de la sociedad. Hay una regla de reconocimiento. Reconocimiento, esa es la máxima legalidad. Así es. Pero está la existencia y la validez de la norma, que tiene niveles de legitimidad. No solamente que la norma exista, sino que el reconocimiento venga
de que se valida en cada momento de la actuación, no solamente de los ciudadanos, sino de la autoridad que debe velar por su cumplimiento, y el cumplimiento tiene que partir primero de ellos. Usted no puede hacer cumplir la norma como fiscal general, como procurador general de la República, sobre la base de una autoridad distorsionada. Es decir, el mandato que usted tiene no es un mandato que le pertenece a usted, le pertenece al pueblo y usted tiene que obedecer el mandato de la ley. En este caso, el Procurador General de la República ha venido cometiendo una hilada, una ristra, como la ristra del Rosario, sí, que se va embollando y usted va pasando de una ristra a la otra, y entonces ha pasado de una ristra a la otra de manera totalmente errada, distorsionada, actuando con una ingenuidad deliberadamente maliciosa. Es decir, no, aquí yo no estoy profiriendo epítetos ni adjetivos porque no soy de esa gente. Yo simplemente cada palabra la estoy midiendo por las actuaciones. Y peor, usted fue vicepresidenta de la República y los presidentes y los altos funcionarios de la nación, como el Procurador General de la República, por la función pública que desempeñan tan alta, en la medida que se incremente el nivel de autoridad y de mandato, se recrudece la necesidad de la población de pedir cuentas. Debe ser ácida la crítica incluso. ¿Por qué? Porque en democracia lo que fortalece el sistema es precisamente el que la ciudadanía puede expresarse y pedirle cuenta a los ciudadanos que dirigen la nación, que dirigen los departamentos, que dirigen la Procuraduría, que sean eficientes pero al mismo tiempo garantistas. Esa es la democracia participativa. Así es. Entonces tenemos que hacer una pausa para volver ahora con lo que tú ves como conclusión. Ojalá que el país se encuentre hermoso. Retomar en alguna parte la justicia dominicana. Ojalá. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso. Bueno, hemos tenido esta tarde con nosotros a don Carlos Salcedo, al abogadazo don Carlos Salcedo. Gracias. Carlos, bueno, y como tú, uno viendo la situación, uno ve que ustedes están ahí y sienten, yo percibo que han hecho una hermosa defensa, una inteligente defensa. Gracias. Y que los argumentos han sido todos disminuidos. Yo vi en televisión, inclusive todo el proceso que pasó con don Andrés. Oye, y hay un brochure que lo explica. Lo he leído, un brochure, un pequeño librito. Excelente. Está más allá de eso. Sí. Entonces, ¿qué esperas tú de esto? ¿Qué tú esperas que la justicia... o que lo que tenemos de justicia, siempre yo creo, una frase que decía Juan Bosch, que nunca está negra la noche, como cuando va a amanecer. Y que no es verdad que un pueblo va a seguir repitiendo errores. Si sectores de la sociedad no pueden hacer cosas tan evidentes. O sea, nos vamos a enredar con la gente inocente, productiva, socialmente, familiarmente, que se conoce como grandes productores. Porque fíjate qué cosa tan extraña. Las dos personas que están vinculadas desde el punto de vista político con nosotros, con Julio y conmigo, en este caso, son dos personas que vienen de trabajar. Y fuertemente. De gente que siempre han trabajado. Claro. ¿Qué opinas tú? Cuando usted me hace esa pregunta, doña Milagro, yo pienso, me vino a la memoria rápidamente, para mí uno de los pensadores modernos más importantes en el plano democrático, que es Robert Dahl, sí, que tiene varias obras sobre la democracia, el oleaje de la democracia y cómo eso se ha venido experimentando. Sí. Yo lo comparo con lo que ha pasado con el sistema de justicia y el plano institucional. Hemos tenido avances importantes en el país, la norma procesal es una manifestación de ello, pero al mismo tiempo ha habido retrocesos. Sí. Y como ese oleaje de Robert Dahl, la democracia sube y baja, pero hay momentos. Cuando se descubrió el fuego fue un transformador histórico. Ya comenzó a cocerse la comida, pero luego se permitió la fundición del hierro, etcétera, y desencadenó una historia de los materiales, el uso de los metales, la transformación. Una transformación enorme. Sí. Ese curso de la historia luego deriva exactamente, la dialéctica nosotros le estamos rompiendo en la República Dominicana con este caso. Es decir, los avances que hemos tenido tan significativos han tenido un retroceso
en las manifestaciones de lo que esta investigación del caso de Brecht ha reflejado en manos del actual Procurador General de la República, que es su responsable. Es un equipo, pero el Procurador es que manda ahí, el que dirige por mandato constitucional. Esa pobreza se le pega al sistema de justicia, no al Procurador. No. Pero ¿quién gana y quién pierde? Solamente pierde la ciudadanía, porque con una esperanza de tantos años porque mejore la justicia, de tanto trabajo que le ha empeñado esto a los políticos, a la sociedad civil, para lograr estos avances, ahora vemos que no ha servido de gran cosa en manos de personas inexpertas, porque se trata de una persona ingenua jurídicamente, ingenua incluso deliberadamente, porque no puede alegar desconocimiento. Es una persona en lo personal, según lo que el currículum que he visto, bastante preparada, estudiado fuera en varias oportunidades. Pero no saben. Pero parece que no tiene el dominio estratégico ni institucional adecuado y ha perdido en este caso el norte. Y eso le hace un daño terrible a la credibilidad necesaria del sistema de justicia. El descreimiento que tiene la población en la justicia tiene que ver con ese tipo de actuación. ¿De qué manera se recupera? Con un procurador de verdad, con un procurador que yo no sé todavía por qué no ha renunciado, yo no sé por qué no lo han destituido, porque después de lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, ya no tenemos procurador, tenemos un simple activista político encargado de un departamento tan importante que es capaz de expiar a una Miriam Germán que no necesita presentación en el país y que en este caso lo que ha hecho es a un hijo con una condición especial. En este caso yo siento que lo que ha pasado en el caso Odebrecht es una manifestación, como ha ocurrido recientemente también en el Consejo Nacional de la Magistratura, con sus actuaciones, de que estamos en un proceso de deterioro que puede llegar a un punto final con una destitución o simplemente con una renuncia. Y que vengan personas con capacidad, no solamente con capacidad jurídica, sino con capacidad de entendimiento estratégico de lo que necesita la justicia para recuperar la credibilidad o ganar credibilidad. Porque la inversión extranjera y la inversión dominicana descansa en la justicia dominicana. William Rehnquist lo decía, ¿cuál es la corona de la justicia? ¿Cuál es la corona de la democracia? La corona de la democracia es el sistema de justicia que le dé seguridad jurídica a todo el mundo y que actúe de manera igualitaria para todos. Pero yo quiero darte un testimonio. A mí me correspondió estar al lado de José Francisco Peña Gómez en el momento en que una gran trampa le impidió ser presidente de la República. Y yo sé cómo ese hombre pensó que el gran legado que él tenía, que siempre en las épocas más negras hay que saber construir. Y él pensó en dos cosas muy importantes. Primero, la independencia de la justicia. Me comprometió a que yo fuera una persona vinculada directamente a no dejar caer ese proceso. Se recuerda que se tardó 2 años en convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, porque una parte del poder establecido, en ese caso yo venía de una actitud antitrujillista, no se me veía muy liberal, y bueno, 2 años hubo que estar peleando en que yo no podía pararme de la... A partir de la reforma del 94. Sí, no podía pararme porque se sabía que la candidata era yo y cada vez que iban a votar había que ver si el quórum daba que no fuera yo, pero hubo una resistencia de toda una organización e incluso, hay que decir, que me acompañó en eso Jaime David Fernández Mirabal. Bueno, entonces yo que sé cómo aquel movimiento terrible alrededor de aquel líder se iba a cristalizar en la independencia de la justicia y la lucha que hubo que hacer. Y por eso me implementaba en todas las cosas que ustedes me comentaban. La ley de carrera judicial estaba ahí hecha, pero nadie la agarraba en su mano. Y yo la agarré hasta que se convirtió en ley. Entonces, fíjate bien, cómo me hierre a mí el Procurador General de la República. Cómo me lastima mi sensibilidad. Y no es por mí, es por muchos de dominicanos y dominicanas que piensan como yo.
Claro. Es que es una generación que añoró el cambio, que luchó para ver algunas cosas importantes en cambio, se nos escapó de la mano. Claro. Porque lo habíamos construido salvando obstáculos, no fue fácil, ningún cambio es fácil del todo, pero en esa consecuencia, yo siento que no solamente es el país, sino algunos seres humanos, que somos más de lo que se piensa, que estamos heridos. Y a veces me hiere la gente que estando ahí en esa función, vean que esas cosas sucedan. Mire, doña Milagros, yo sé que estamos ya llegando casi al final, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad a raíz de lo que usted dice para decir lo siguiente. ¿Usted recuerda el diálogo en el infierno de Jolie? Sí, cómo no. Que es una obra que permanentemente hay que leer, una obra pequeña relativamente, de fácil lectura. Que nunca se deja de leer. Que, bueno, es un diálogo entre Montesquieu y Maquiavelo. Imaginario, porque uno del siglo XVII, uno del siglo XVI. Pero bien, no ¿usted sabe cuál es el problema grande que se plantea en ese diálogo? Para mí, el momento culmen del diálogo es cuando Montesquieu le recrimina y le dice a Maquiavelo que las instituciones son las que garantizan la permanencia de un Estado fuerte, poderoso y que le dé garantía a los ciudadanos. Sin embargo, Maquiavelo le dice, pero no hay instituciones sin grandes líderes, sin los que detentan el poder. En este caso, el Procurador General de la República no ha estado a la altura de lo que se exige institucionalmente y por lo tanto, evidentemente, tiene que venir otro que tenga el criterio, el concepto, los conocimientos. Quizá el conocimiento no sé si lo tenga, creo que sí, lo puede tener, pero que tenga la madurez suficiente institucionalmente hablando para que entienda los procesos de cambios gigantes que la República Dominicana ha venido experimentando. Incluso le hace un flaco servicio al propio presidente de la República, al propio Poder Ejecutivo y al PLD en el gobierno, porque ya tenemos, solamente del último evento, más de una semana escuchando en la opinión pública todo tipo de opiniones contrarias a las actuaciones. Hay un artículo de un mocano, que te lo tengo que mencionar, García Michel, sobre este caso. Eduardo, impresionante. Bueno, nos llegó la hora. Desafortunadamente. Solamente tenemos que calladito aprendiendo. Y contento de tenerte aquí con gracias nosotros. A ustedes. Yo, doña Milagro, le reitero mi cariño, mi aprecio y mi respeto. Y a ti, Julio. Yo le deseo suerte, Andrés. Sí. Le deseo justicia. Así es, así es. Y no quiero privilegios, ni él tampoco. Simplemente que actúe la justicia. Bueno, buenas noches. Gracias. Un abrazo. Así es. Milagros desde la Z.